Buenos días, bienvenidos al desafío de Noticias Colombia. Hoy, el presidente Carlos Alvarado de cara al país a un año de su gobierno. Preguntan los líderes de sectores productivos, periodistas y usted. Desafío de Noticias Colombia. Las 11 de la mañana, 3 minutos, hola oyentes de Colombia, muy buenos días, llegamos a nuestro desafío de Colombia. El presidente rinde cuentas, un año en una hora, nos dijo en algún momento uno de los periodistas. Algunos personajes nos han enviado las preguntas, también le hemos pedido que plantearan una deuda que tenga todavía el presidente. Vamos a hacer un balance completo con el presidente Alvarado en nuestra cabina. Gracias, Gloriana, por estar aquí, mucho contacto con los oyentes. Danilo también, obviamente, las informaciones y las preguntas que hará la gente y la repregunta. Doña Evelyn, ¿cómo me le va? Henry, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por contar con la compañía de todos ustedes. Señor presidente, qué gusto tenerlo con nosotros. Un año, como dice Henry, un año en una hora. Las voces de los gremios son las voces de la democracia. Le damos a usted la más cordial bienvenida para que comente con nosotros pues lo que ha pasado en un año. Y si gusta, empezamos a romper el hielo, Henry. Bienvenido, presidente, primero. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes y a quienes nos escuchan. Y es un gusto estar aquí y también, como se hace en democracia, rendir cuentas. El formato más o menos vamos a explicarlo porque va a ser muy sencillo. Todos los sectores, decíamos, los gremios han enviado preguntas. El presidente tendrá 2 minutos para la primera pregunta, la primera respuesta, perdón, y 1 minuto para la repregunta. De hecho, Evelyn, ¿por qué no de una vez para 1 minuto? Una pregunta para el presidente y comenzamos ya. Empecemos, señor presidente. Es difícil, como hemos venido diciendo, hablar sobre lo que ha pasado en un año. Usted empezó un año prácticamente con el reto de lo que es el plan fiscal y usted dijo que gobernar es tomar decisiones. Pero quisiéramos saber, en este año, haciendo así el recuento de los daños y el recuento de lo que ha venido sucediendo, ¿qué es lo mejor y lo peor que le ha sucedido como presidente en este año? Y en justicia, Evelyn, 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Pensamos en 1, pero serán 2. 2. No, muchas gracias. Creo que lo peor que me ha correspondido es cuando he visto muestras, llamémosle de mala fe, cuando he visto acciones que no tienen como objetivo final a Costa Rica, sino otro interés. Entonces, cuando uno ya constata eso, eso es, llanamente, eso es feo. Cuando uno ve actitudes o acciones que no tienen como su última finalidad el bienestar del país. Pero, y lo mejor es cuando uno ve o recibe el comentario o ve materializado bienestar para las personas o para alguna persona. Cuando alguna persona ve mejorada su calidad de vida o resuelta una situación, eso es lo mejor, porque eso es el cumplimiento del trabajo que uno tiene. Y a nivel país, eso es a nivel suyo, a nivel país, lo mejor y lo peor que le ha pasado al país. Lo mejor que le ha pasado al país es que evitar una crisis. Y a la larga, el problema que tiene eso es que es una abstracción. Como se evitó, no se vivió. Pero eso fue lo mejor que nos ha pasado, que no caímos en una crisis y que hoy tenemos la oportunidad de ser dueños de nuestro progreso y nuestro desarrollo. No estamos en manos ni del Fondo Monetario, ni de un país acreedor. Somos hoy dueños de nuestro destino. Entonces creo que eso es por ahora algo importante que se ha logrado y que de nosotros depende que salgamos adelante. Nos regaló tiempo y eso es bueno. Esto está muy bien. Mejor, pero no nos dijo lo peor, Henry. Falta lo peor. Sí. Lo peor es, a ver, nosotros tenemos una gran capacidad y un gran potencial para salir adelante, para hacer las cosas. El problema es que muchas veces no nos la creemos como país. Y nosotros somos mejores de lo que nosotros mismos a veces creemos que somos. Colombia. El presidente Carlos Alvarado hoy frente al país. Primera pregunta de un sector de la producción nacional. Es la siguiente.
Gonzalo Delgado, presidente de la Unión de Cámaras UCAE. Yo diría que más estructurales del país es cuáles son los plazos que se han impuesto en el Ejecutivo para lograr que esos proyectos estructurales lleguen a buen término, ya que sin ellos o el retraso en ellos puede impedir que el país pueda avanzar en la senda que queremos de mejorar en temas económicos y indudablemente en temas de empleo. Bueno, yo diría que siendo el primer año de gobierno y habiendo pasado un 2018 con un proyecto fiscal de balance fiscal que bien lo dijimos, es básicamente para ganar tiempo y generar reformas estructurales. Desde la administración que tenemos que mejorar y estamos decididos a hacer, principalmente temas de la educación, porque la educación es uno de los factores principales que está en la desigualdad que se vive en el país. A mayor educación, mejores ingresos y mucha gente muy excluida en materia educativa, y sectores productivos que son los que generan más empleo pero tienen menos impulso. Gracias, presidente. Bueno, a las 12, después de Desafío, una mesa de análisis con Alan Arroyo junto a los analistas Fanny Ramírez y Daniel Delgado. Danilo. Presidente, usted dice que plazos es imposible poner, pero es importante ponerlos. El sector empresarial pide plazos y usted le da mucha importancia al tema de eurobonos. Después, por supuesto, empleo público, pero solo son 3 años, el tiempo se puede ir sin poner plazos y sin definir los plazos que el sector empresarial requiere. No solo eso, sino educación dual. El tiempo pasa y esos plazos corren el riesgo de no cumplirse. Pues Danilo, yo creo que si algo nos hemos caracterizado nosotros es por cumplir. Aprobamos con una reforma fiscal que tenía más de 16 años en espera en menos de un año. El reglamento legislativo que permite que muchas de estas cosas avances fue aprobado también gracias al concurso y el diálogo de las fuerzas políticas, y eso va a permitir mayor agilidad. Nos comprometimos con una fecha para el proyecto de empleo público y ahí está el compromiso de nuestra parte cumplida. Similar con educación dual, que ya está muy cercano a ser un proyecto que se vote. Entonces, en lo que está en nuestra libertad de acción, hemos ido avanzando y hemos ido cumpliendo. Lo que también es de nuestro resorte directo, que tiene que ver con la parte ejecutiva, estamos cumpliendo en medidas, por ejemplo, de reactivación, en medidas de infraestructura. Este trimestre se ha más que duplicado la inversión pública en relación con la inversión de como estaba hace un año. En fin, lo que está en nuestras manos va ahí avanzando, pero yo sé que se espera más. Colombia. Don Gonzalo Delgado de la UCAE plantea lo que para los empresarios es la deuda que tiene en lo que queda de su gobierno, presidente. Aquí está el reto. Recordemos que Costa Rica tiene muchísimos años por uno aventurar. Yo diría que habría que separar en varios sectores. Uno es definitivamente en el tema laboral, donde huelgas, servicios esenciales, empleo público,
teletrabajo, educación dual, estos últimos son oportunidades laborales, deban resolverse prontamente para que el país tenga claridad en ese sentido. También debe definirse cómo va a estar el tema financiero del país y Eurobonos va a ser uno de los pasos en que deba avanzar rápidamente el país en esa línea. Recordemos que Costa Rica tiene muchísimos años, porque uno aventurar a hablar de 20 o 30 años sin hacer cambios estructurales importantes. Yo diría que habría que separar en varios sectores. Uno es definitivamente en el tema laboral, donde huelgas, servicios esenciales, empleo público, teletrabajo, educación dual, estos últimos son oportunidades laborales, para el sector de servicios, y eso está generando muchas oportunidades. Similar en el tema de educación dual, que va a permitir hacer estas prácticas de aprendices bajo esquemas que protegen tanto a los aprendices como a las empresas, para que podamos ampliar esa preocupación que es la fundamental del desempleo. Pero eso está más cerca que nunca de llegar a ser votado. Y hay un tema muy relevante. Hay sectores en nuestro país, y hablemos de la agricultura, el comercio, la infraestructura, que requieren mayor empuje, mayor impulso. Casualmente vengo de firmar la directriz que busca con los bancos del Estado reducir las tasas de interés, mejorando la eficiencia de los bancos. ¿Eso para qué? Para que haya más crédito, sobre todo a las pequeñas empresas en áreas regionales del país, para crecer, generar empleo. En eso estamos de lleno. Ahora explicamos bien esa medida que ha tomado hoy el presidente. A las 12, como decía Evelyn, después del desafío, una mesa de análisis con Alan Arroyo, invitados los analistas Fanny Ramírez y Daniel Calvo. Los oyentes. En el desafío, los oyentes tienen la palabra. Desafío de Noticias Colombia. Gloriana Casasola. Recuerde que usted también puede hacer sus preguntas a través del 70030303, a través del Facebook Live de Noticias Colombia, o bien utilizando los hashtags Desafío Colombia, Presidente en Colombia, o bien Carlos Alvarado. Al 70030303, presidente, si usted hubiera tenido el conocimiento de la situación financiera en que estaba nuestro país, ¿habría aceptado su candidatura? Un minuto, presidente. Casualmente, porque conocía la situación financiera del país, es que asumí este reto. Recuerdo un amigo que en el 2016 me dijo: ¿estás seguro que te vas a meter? ¿Vos sabes cómo están las finanzas públicas? Y yo le dije eso, casualmente, porque sé cómo está, hay que involucrarse. Si no hubiéramos tomado esas medidas de manera decidida, Costa Rica pudo estar experimentando un rezago histórico. Es que hoy estamos hablando de medidas para crecer y reactivar. Si no hubiéramos hecho eso, estaríamos hablando de cómo salir de la crisis, y esa es una discusión que a nadie le gusta. Yo estaba muy claro de cómo estaba la situación, casualmente por eso me metí, porque había que asumir esa responsabilidad, una que no es grata, por llamar así, es bastante ingrata por lo que corresponde, pero hay que hacerlo por el bien del país, y eso hicimos. El presidente Alvarado en cabina, hoy en estudios de Noticias Colombia. Evelyn. Este mismo ciclo lo vamos a cumplir con todos los sectores que hicieron preguntas para el presidente. Ahora, sobre esa pregunta todavía tendremos tiempo para ahondar más, a ver si se hubiera metido o no en política y si todavía queda más por hacer, por ejemplo, en temas referentes con el hueco fiscal, temas referentes con decisiones que quedan pendientes de la administración pasada, figuras también que quedan en cuestionamiento y otro tipo de cosas que en el ámbito periodístico nos quedan sobre la mesa. Decidir qué sector político debería preguntarle al presidente. Bueno, obviamente que eso no es fácil. Al final decidimos invitar a quien próximamente va a ser la jefa de fracción de Liberación Nacional, la fracción mayoritaria en el Congreso de la República. La pregunta. Silvia Hernández, futura jefa de fracción de Liberación Nacional. Me parece, mujeres que afectan primordialmente a la juventud y a las mujeres. Yo les solicito al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, que nos diga a las y los costarricenses qué ha hecho en este año para generar empleo y cuál es su plan contundente y claro para generar empleo en los próximos años. ¿Cómo se va a dinamizar la inversión extranjera directa? ¿Qué está pensando para crear nuevas fuentes de empleo, especialmente en jóvenes y mujeres? Me parece que es fundamental que el presidente Alvarado le responda a las y los costarricenses cuál ha sido su plan en este año, qué resultados ha tenido para generar empleo
Hoy tenemos un nivel de desempleo que no ha existido en la última década, de acuerdo con la encuesta continua de empleo. Estamos hablando de niveles del 12%, que significan 300,000 costarricenses, hombres y mujeres, que afectan primordialmente a la juventud y a las mujeres. Yo les solicito al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, que nos diga a las y los costarricenses qué ha hecho en este año para generar empleo y cuál es su plan contundente y claro para generar empleo en los próximos años. ¿Cómo se va a dinamizar la inversión extranjera directa? ¿Qué está pensando para crear nuevas fuentes de empleo, especialmente? 2 minutos, presidente, a partir de ya. No, yo le agradezco mucho a doña Silvia la pregunta, que es una pregunta de todas y todos los costarricenses. Lo primero que creo todos saben que hemos hecho es, casualmente, dar confianza y estabilidad a nuestra economía. Primero, porque no podríamos estar hablando de generar empleo, como dije, si estuviéramos en una crisis. Ahí el desempleo estaría en cifras muy superiores, como pasó en los países que cayeron en una crisis. Podemos ver ejemplos en Argentina o en Grecia, donde el desempleo llegó a cifras muy superiores al 20, 30, incluso en algunos lugares 40%. Entonces, tener una estabilidad es una precondición clara, y eso se ha logrado. Lo segundo tiene que ver, en caso de la inversión extranjera directa, esa está creciendo. El tema no está allí particularmente. Tenemos dos motores grandes económicos. Uno que es dinámico, que busca o tiene empleos de alta calificación, pero es bajo en cuanto a su intensidad de contratación, tiene menos espacios de trabajo, y eso es lo que parte de la ciudadanía que tiene más educación, principalmente en el GAM, está accediendo. Por otro lado, tenemos de la fuerza de trabajo de 2 millones, poco más de trabajadores, la mitad no ha completado la secundaria, y eso me genera una brecha grande. También sectores que generan más empleo, como lo es la agricultura, el comercio, la manufactura, más del 40% de ese empleo que puede absorber personas con menores calificaciones, son los sectores que menos están creciendo, y particularmente tienen más participación en las regiones fuera del GAM. Entonces, las 3 áreas particulares de trabajo que hemos venido avanzando, pero hay que profundizar. Uno tiene que ver con la educación. Por eso era tan crítico el cambio en el tema de Faro, porque el bachillerato estaba generando cuellos de botella para muchas personas para poder avanzar en eso. Otro tiene que ver con la reactivación de sectores intensivos en mano de obra, como es agricultura, como es infraestructura y construcción, que se ha estado impulsando de manera decidida. Y la reforma de la institucionalidad también tiene que empujar a estos sectores que son los que más contratan, pero donde tenemos menor crecimiento. Danilo. Presidente, esto ha sonado... Aquí, Danilo, por favor, en este. Aquí es como la radio normal. Presidente, esto ha sonado más aparte del diagnóstico que aparte del plan. ¿Cuáles son las medidas concretas del plan, como le ha pedido la diputada Hernández de Liberación Nacional? Como digo, tiene 3 áreas. Uno que es en la parte educativa. Ahí estamos hablando de una mejora muy profunda que va, y eso será presentado prontamente, particularmente a partir del 2 de mayo, pero tiene que ver con 4 áreas específicas, que es la parte de gerencia administrativa de centros educativos. Tenemos grandes problemáticas ahí, la digitalización en todo lo que es el sistema educativo del país, donde tenemos un rezago muy importante. La infraestructura sigue siendo un rezago. Entonces, esto lo estamos sintetizando en buena dirección, principalmente los directores y los educadores tienen que tener calidad, buena instalación. Tenemos que tener a los más de 4.500 centros educativos conectados con acceso al conocimiento. Por eso estamos creando la red del Bicentenario. Este año concluirá con más de 600 centros ya conectados en esa red. Y buena instalación, hablamos de buena infraestructura que no está siendo equitativa a través del país. Gracias, señor presidente. Y los oyentes tienen 1000 preguntas. 70030303, y en Facebook Live estamos en Noticias Colombia. Usted nos puede accesar. ¿Cuáles son las preguntas que tienen los oyentes, Gloriana? Oyentes. En el desafío, los oyentes tienen la palabra. Desafío de Noticias Colombia. A través de todas estas plataformas, doña Evelyn, como usted ya lo mencionó, nos dicen, por ejemplo, en el 70030303, me preocupa profundamente las diferencias ideológicas en la toma de decisiones en el gabinete. Muy bien pensar en un gabinete pluripartidista, pero me preocupa el choque de ideas. ¿Es algo que a usted también le preocupa, señor presidente? 1 minuto, presidente.
A ver, el choque de ideas existe per se, haya un gobierno de un solo partido o haya un gobierno nacional con varias personas de partido. Eso no es ajeno a lo tal. Sí creo ha habido una línea única y unívoca de gobierno, como es normal en algunos temas, pues hay puntos de vista, pero se ha mantenido una línea unívoca en cuanto a lo que vamos generando y lo que vamos desarrollando. Yo lo dije antes y lo sigo sosteniendo, como país es más lo que hoy nos une que lo que nos separa. Y es más lo que como agendas comunes podemos que construir. Es más, mi preocupación principal no es trabajar tanto y de cerca solo con quienes piensan como yo, sino entiendo que para que Costa Rica avance tenemos que trabajar personas de muchos orígenes políticos, de muchos sectores o de algunos puntos de vista distintos. Ahí lo clave es acordar hacia dónde vamos y creo que hemos puesto una agenda que lo hace. Lo logramos en materia de estabilidad de finanzas públicas. Otros campos estamos avanzando. Hay muchas preguntas y algunas respuestas del presidente que han dejado otras preguntas que poco a poco vamos acumulando, vamos ganando el tiempo. Vamos a tomar un respiro, unos mensajes importantes y volvemos. El presidente Carlos Alvarado un año después. Desafíos Colombia. Estamos en el desafío de Noticias Colombia. Desafío. Ya regresamos. Ahora te toca a vos darle todo lo que tus papás te dieron. Por eso, protegelos con Colby Asistencia Dorada, que los cubre con servicio de ambulancia, médico y enfermería a domicilio, entre otros. Contratalo por solo $6 adicionales en tu plan postpago. Llámanos al 2211-6566 y devolverles algo de lo mucho que ellos te dieron. Más info en colby.cr. Mae, ¿cuándo cambió de carro? No, es el mismo, solo que mi carro es full Guaca. ¿Cómo? ¿Full Guaca? Sí, lo llevé a la Guacamaya y le cambié el parabrisas, le hice tune-up completo, le puse los focos de la versión moderna y hasta quedó frenando riquísimo con las pastillas Bosch. Con razón, qué chuzo le quedó. No, y además le instalaron ahí mismo el radio con pantalla. Ah, mae, voy en esas también. Vení a la Guaca y encontrá la gama de repuestos más completa del país de las mejores marcas mundialmente reconocidas al mejor precio. La Guacamaya, confianza y ahorro en cada repuesto. Si tenés el Gen Foodie, prepárate, porque llegó Visa Nights, con un 15% de descuento en restaurantes seleccionados, de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, al pagar con Visa Platinum, Signature e Infinite, tarjetas únicas como tu ADN. Descubrí los restaurantes participantes en visa.co.cr/inclinada Visa Nights. Aplican términos y condiciones. Visa, donde quieras estar. Que no sé cuál es el bendito archivo XML y ocupo pasar mi factura electrónica porque necesito pagar los chunchos. Vean, mi amigo, no se complique, se apipa con facturas electrónicas. GTI tiene planes prepago, planes asistidos y muchas carajadas más para que usted sea feliz. Yo tomé la decisión correcta y ya facturo con GTI. GTI, factura electrónica, la factura confiable e inteligente. Llámenos al 2105-4400. Estamos en el desafío de Noticias Colombia. Hoy, el presidente Alvarado, a un año de su gobierno. Estamos de vuelta. Son las 11 de la mañana, 26 minutos. Este es un especial de Colombia, de Noticias Colombia, el desafío. ¿Cuántos desafíos llevamos? ¿3? No más. Más, como 10 en los últimos. 10. Ya hemos estado en las precampañas, a don Carlos estuvo allá en la U Latina, haciendo preguntas, o sea, realmente una seguidilla de 3-4 años intensos de puros desafíos. Las 11 de la mañana, 26 minutos. Hoy el presidente Carlos Alvarado en nuestra cabina, aquí de cara al país, a un año de su gobierno. Evelyn. A un año de su gobierno y con tantas preguntas de la gente, realmente la gente tiene mucho por preguntar y vamos a empezar con una pregunta abierta aquí de parte de la redacción. El gobierno mantiene funcionarios cuestionados en altos cargos dentro del Banco de Costa Rica. Julio Espinosa, cuestionado por el hueco fiscal, fue nombrado directivo presidente del Banco de Costa Rica Valores y tesorero del BCR Fondos, y Douglas Soto, cuestionado por el conocido cementazo, designado gerente general. ¿Considera que esto ayuda a la confianza en la transparencia, señor presidente? Un minuto a partir de ya. Creo que hay que poner en contexto esos dos hechos. Uno,
el directivo mencionado, Julio Espinosa, es nombrado en el mes de mayo, finales del mes de mayo, porque tiene la idoneidad, es experto en temas de bolsa y temas de banca, y como buscamos personas con esa idoneidad, fue que fue nombrado. Este es un tema que emana después de ello. Obviamente nosotros no teníamos conocimiento de esta materia como es públicamente conocido. Ahora, esto deriva en los procesos de nuestra propia institucionalidad. Un Consejo de Gobierno en este o en otros casos no puede avanzar en destituciones de miembros de junta directiva salvo que haya un informe de la SUGEF para hacerlo, como ya lo conocimos en otros casos en el pasado. Pero además hay un proceso que está en marcha. De la Contraloría. A nosotros lo que nos corresponde es esperar qué emana de lo tal. En el caso del gerente, las normas de gobierno corporativo lo que dicen, y casualmente los grandes cuestionamientos antes era cuando el Consejo de Gobierno se metía en los nombramientos del gerente. Ese fue el gran cuestionamiento del pasado. Este fue un nombramiento que hizo la propia Junta Directiva del BCR sin ninguna injerencia de nosotros como Poder Ejecutivo, porque en gobierno corporativo delegamos en ellos la administración de este banco y ellos procedieron en esa dirección. Las 11 de la mañana, 29 minutos. Otro sector que pregunta al presidente, con su gobierno a propósito ha medido fuerzas recientemente. La pregunta. Albino Vargas, secretario general de la ANEP. En el primer mes del segundo año de su mandato, usted emitiría un decreto que le lleve un poquito de esperanza a la juventud desempleada para ver si tiene una mejor posibilidad de encontrar trabajo en el corto plazo. La respuesta para don Albino sería... 2 minutos. 2 minutos. No, la respuesta para don Albino es, incluso eso lo hemos hecho antes del primer mes del segundo año, que ha sido, por ejemplo, en el caso de hoy, en relación con las directrices para bajar y empezar a bajar los márgenes de intermediación en los bancos para tener más acceso al crédito y para estimular la economía y generar más puestos de trabajo. Yo vislumbro también que avanzado este segundo año de gobierno podremos con mayor margen, porque hay que recordar que estamos en un margen de bastante estrechez económica, pero avanzando en este año podremos emitir otro tipo de medidas con mayor profundidad para generar esa confianza a la juventud, que yo en esto tengo que decir, lo comparto con lo que dice don Albino, nos preocupa profundamente cómo generar fuentes de empleo. Ahora, yo también quiero en esto ponerlo en perspectiva. Nosotros queremos a veces... Yo lo contrasto cuando veo otros países que piensan no en ciclos tan cortos de meses, sino en periodos más amplios. Nosotros venimos saliendo de un macrociclo complicado, el cual sorteamos bien, a diferencia de otros países que no. Ahora lo que nos corresponde es movernos en la dirección del crecimiento, pero en un ciclo que nos va a tomar, sí, ciertamente, algún tiempo. Ahora estamos haciendo todos los esfuerzos para sacar esto adelante. Yo lo que también quiero poner en perspectiva acá es nuestra creencia en el Estado Social de Derecho. ¿Y por qué digo eso? Porque eso fue lo que estuvo en riesgo meses atrás. Estuvimos a un paso de quebrar a ese Estado Social de Derecho. Y ahí sí hubiéramos dejado sin esperanza a la juventud y a las futuras generaciones costarricenses. Esa fue nuestra prioridad. Salvado eso, tenemos que, como dicen en el fútbol, tenemos que reagruparnos en procura de nuestros próximos objetivos. Y en eso estamos trabajando de lleno. Pero de la noche a la mañana o con soluciones mágicas, no las hay. Lo que hay es trabajo constante y persistencia. Danilo. Presidente Alvarado, ¿qué tiene que ver la intermediación financiera, como la medida de hoy, con específicamente el tema de los jóvenes? Claro. Don Albino le ha preguntado por los jóvenes. Tiene una gran relación. ¿Por qué? Tiene una gran relación porque uno de nuestros principales problemas para avanzar más rápidamente en la aceleración de la economía y el crecimiento es el crédito. El crédito, ¿por qué también está siendo alto? Porque los márgenes de intermediación de los bancos públicos lo están encareciendo y están empujando el mercado crediticio hacia arriba. Es más caro prestar para producir. Costa Rica es un país muy caro para producir. ¿Pero el préstamo productivo o el préstamo de consumo? Pues claro, el préstamo productivo, que es el que nos interesa principalmente en crecimiento. Hay otras medidas que se están llevando adelante, como los proyectos en materia de datáfonos o de tasa de usura, que lo que están buscando es normar
el crédito de consumo, pero para crédito productivo es acelerando ese crédito productivo, se genera más puestos de trabajo. También por eso he enfatizado tanto en la educación y la capacitación son herramientas para la juventud para acceder a muchos más puestos de empleo. Ya decíamos que es un sector con el cual usted ha medido fuerza, señor presidente. Los sindicatos, en voz de Albino Vargas, le plantean cuál es su deuda para los 3 años que le quedan de gobierno. Para un minuto. Nos parece que en el segundo año del presente mandato gubernativo habría que entrarle duro a algunas reformas del mercado que se les fue la mano en contra de la población, concretamente la regulación de los intereses en las tarjetas de crédito y hacer algo contundente en el abusivo precio de las medicinas. Ambos contenidos o ambas necesidades nos parece fueron contempladas por usted en campaña electoral. Un minuto, presidente. Y en eso tengo que decir que coincido con ambos puntos. Tanto hay un proyecto de ley en materia de tarjetas de crédito y en general de cómo se presta para el consumo. Eso está en la Asamblea Legislativa y tiene el liderazgo tanto del diputado Wilmer Ramos como del diputado Curzón de Liberación Nacional. Es una discusión importante que tiene que darse este año, como el tema de medicamentos. En la parte administrativa yo he pedido tanto al ministro de Salud y a la ministra de Economía, en el primer caso, que ambos revisen los temas de medicamentos, por el tema de la diferencia de precios en un mismo medicamento en 2 establecimientos, y eso es un trabajo que están desarrollando, y de manera legislativa también el diputado Ramos ha planteado la posibilidad de que haya regulación en eso, pero en ambos son casos igual que en los de los datáfonos, y en otra ley que viene en relación a la agenda de la OCDE, que es la de la competencia en los mercados, lo que procura es aliviar unos mercados o algunas prácticas que pueden ser perjudicial para el bolsillo de los costarricenses. En eso con don Albino coincido claramente. Presidente, ahora que menciona la OCDE, para ser parte de la OCDE, el mismo 15 de abril salió publicado, nos está pidiendo este organismo que corrijamos el tema del desempleo y la desigualdad. Ya sabemos que el desempleo en los jóvenes es un tema. Ayer mismo, volvemos a este mismo tema, se presenta una encuesta en la cual se ve que la población desempleada representó un promedio del 35% de las personas desocupadas en 2018. Mujeres y habitantes de zonas rurales con baja escolaridad presentan mayor dificultad para encontrar un empleo. Quisiéramos saber si con la misma vehemencia que nos pidieron a nosotros socarnos la faja con respecto a los impuestos, con la misma vehemencia nos darán claridad en cuanto a las estrategias para darles empleo a estas personas que están necesitando. Un minuto a partir de ya. Por supuesto. A ver, yo quisiera otra vez ponerlo en perspectiva. Lo que hemos hecho es a la larga en función de la gente más humilde y necesitada. Si el Estado hubiera quebrado, no tendríamos Estado para atender a la gente más pobre y humilde en las distintas regiones. Porque es a través de herramientas como la banca, como la educación, como la capacitación, que podemos sacarlas adelante. Entonces, por eso digo, lo que hicimos fue para proteger a esas personas más vulnerables. Hoy, si no hubiéramos hecho eso, no tendríamos una respuesta vehemente. Dichosamente lo hicimos y podemos dar respuestas vehementes. En efecto, la educación es uno de los principales problemas que hay allí. Entonces, digamos que la capacitación de estas personas, mujeres, jóvenes, principalmente del GAM, es una. Pero podemos capacitarlos, y si no tenemos fuentes de empleo regionales, lo que vamos a provocar es migración también. Entonces, sectores como el sector agropecuario, el sector comercio, el sector manufactura, deben ser incentivados decididamente vía crédito o vía instituciones para generar esos puestos de trabajo, principalmente fuera del área metropolitana. 11:36 a las 12 en punto, después del desafío, una mesa de análisis con Alan Arroyo, junto a los analistas Fanny Ramírez y Daniel Calvo, que ya están aquí con nosotros, pendientes de sus respuestas. Los oyentes. En el desafío, los oyentes tienen la palabra. Desafío de Noticias Colombia.
nuestros oyentes también tienen voz a través de los micrófonos de Noticias Colombia 70030303 a través del Facebook Live de Noticias Colombia o bien utilizando los hashtags Desafío Colombia, Presidente en Colombia o Carlos Alvarado. Nos dicen en nuestra plataforma, conocedora de la cantidad hoy y a futuro de los adultos mayores, qué problemas los que viven. ¿Qué hace o qué está haciendo el gobierno? ¿La primera dama o algún grupo de su gabinete tiene algún programa nuevo para ellos? Un minuto, presidente. En relación a los adultos mayores es el tema que más presión pone a nuestro sistema de servicios a futuro, por el cambio que está habiendo en la edad de nuestra población. Cada vez tenemos una población con más personas adultos mayores. Entonces, desde el despacho del segundo vicepresidente se lleva adelante ese tema. Se ha hecho un trabajo en conjunto, tanto con la Caja como con APAN, para dar atención a eso, pero será parte de lo que me dirigiré esencialmente este 2 de mayo. Será uno de los temas centrales allí, que será abordado y que pues ahí pues daré un poco más de claridad a qué es lo que acaecerá en esa materia a partir del segundo año de gobierno. 11:38 minutos. Vamos con otro sector que tiene pregunta para el presidente Alvarado a un año de su gobierno. La pregunta. Roy Carranza, presidente de la Cámara de Pescadores de Punta Arenas. Carlos Alvarado, ya cumplimos con nuestra parte. Ahora necesitamos honrar la deuda del Poder Ejecutivo y poder hacer un proyecto de ley que sea ley de la República y que pues se pueda ejecutar una pesca de camarón sostenible en Costa Rica. Contamos con su apoyo. Don Carlos Alvarado, ya cumplimos. Presidente, 2 minutos. En materia de la pesca, en este caso particular, el Incopesca cumplió en tiempo con lo que estableció la Sala Constitucional, es decir, llevó adelante los estudios en materia de la pesca del camarón con las artes diferentes, también conocida en unos campos como pesca de arrastre. Esto se hizo, tuvimos que hacer un esfuerzo importante para fondear esos estudios no tenían fondos, o sea, no había forma de hacerlo, y en la misma situación de complejidad que teníamos, hicimos lo necesario para fondearlo, tanto así que los estudios ya han sido entregados. Eso tiene que ser de conocimiento, y a partir de eso tienen que ser los diputados y las diputadas los que definan cuál es el futuro en materia de esta pesca. Nosotros hemos cumplido con lo que se estipuló y los escenarios que se generaron. Hicimos el esfuerzo máximo y lo logramos. También hay que decir que en materia de pesca hemos renovado toda la parte en materia, por ejemplo, de atún, para que sean los pescadores nacionales los que tengan mayor beneficio de esta actividad, y hemos planteado un proyecto de ley nuevo en materia de atún, por ejemplo, eliminando las licencias gratuitas que el país estaba dando, regalando ese recurso. También conozco las dificultades que hay particularmente en el Pacífico Central en materia de pesca, y por eso es que hemos avanzado en esta dirección, además de que negociamos junto al Banco Mundial un crédito para una reconversión productiva de todo el sector pesquero en el Pacífico y en general el sector pesquero nacional. Pero lo que son compromisos hemos avanzado con el cumplimiento de ellos. Danilo. Presidente, ya sabemos que los proyectos de ley se tardan 1 o 2 años, y eso los pescadores, ligándolo con el tema del desempleo, a un Roy Carranza. ¿No hay mecanismos más ágiles que se pudieran buscar? ¿No hay presión sobre Incopesca para fondearlo con el Banco Mundial que se pudiera más pronto para dar esa reconversión productiva? Porque el tiempo urge para los pescadores que buscan en esto su forma de subsistencia económica. Pues lo comprendo que urge. A ver, también por eso es tan importante la reforma legislativa. Un minuto, presidente, a partir de ya. Gracias. Es por eso tan importante la reforma al reglamento legislativo. Yo por eso felicito a los diputados, porque eso va a permitir agilizar esos procesos. Entonces, y eso es algo que se logró en estos pasados 12 meses, y eso es positivo. También conscientes de eso es que estamos avanzando con el Banco Mundial para este crédito. Ahora, esos son temas que confluyen. Ustedes van a decir, bueno, van a buscar un crédito y están en un proceso de estabilización de las finanzas públicas. Bueno, es para dar la respuesta a los pescadores casualmente. Y por eso también con don Rodolfo Pisa, que es el encargado de esa zona, con la primera dama, se están empujando otras iniciativas, como es la parte turística en la campaña Jale al Puerto, la reactivación de todo lo que tiene que ver con la isla San Lucas, el empuje a la parte de infraestructura. Hay que ver que estamos construyendo la ruta que va desde Liberia hasta Punta Arenas, o la ruta en la Angostura para el Pacífico Central. En fin, sigue siendo la agricultura
aunque no la tengamos tan presente, la que genera 1 de cada 3 puestos de trabajo fuera del GAM. Entonces ahí estamos, y ahí hablo también del sector pesquero como sector agropecuario, ahí estamos poniendo las baterías para generar más empleo. Nuestras redes, presidente, llenas de preguntas, muchas preguntas que hacen a esta hora los oyentes, la haremos con gusto, buena parte de ellas. La pregunta del oyente. En el desafío, los oyentes tienen la palabra. Desafío de Noticias Colombia. Y esta pregunta viene desde Santa Rosa de Pocosol. Víctor, que nos dice qué va a hacer con Cruzitas. Aquí hay muy escaso trabajo y el oro se lo están llevando los extranjeros. 1 minuto, presidente. En el tema de Cruzitas y particularmente en el distrito de Cutris, en los últimos 12 meses se ha llevado una acción muy vehemente, muy fuerte por parte de Seguridad Pública, Migración, Salud, también ha participado Mideplan, en fin, ¿para qué? Para reducir las actividades ilegales, y eso se ha hecho de una manera muy contundente. Los operativos que se han llevado hoy han resultado en la aprehensión de varias personas, en minimizar esa actividad. He encargado también toda la zona norte a la vicepresidenta doña Epsi Campbell. Estuvimos ahí hace unas semanas, se presentó un plan integral para el desarrollo de esta región que tiene que ver con varias acciones concretas en materia, por ejemplo, de caminos para la producción, acueductos, porque hay una falta en materia de agua, pero estoy claro que los ciudadanos están esperando más y particularmente la gente en Cutris está esperando mucho más. Y mi pedido tanto a la vicepresidenta como al ministro de Ambiente particularmente es elevar ese plan integral y dar respuestas claras a la gente que la están esperando. Muchas gracias, presidente. Entramos en otro bloque con gremios y sectores que preguntan, además de nuestros oyentes. Ahora viene infraestructura. Ileana Aguilar, presidenta del Colegio Federado de Ingenieros. ¿Cuáles han sido las acciones concretas que ha promovido el gobierno para la implementación de esquemas APPs en el desarrollo de infraestructura? Y además, quisiéramos saber si existe un portafolio de proyectos que sea de interés para los inversionistas para desarrollarlos bajo este esquema. 2 minutos, presidente. En materia de alianzas público-privadas, también en la estrechez fiscal, parte de nuestras prioridades fue fondear al Consejo Nacional de Concesiones, es decir, invertimos en el Consejo Nacional de Concesiones tanto para personal como para expropiaciones, y esas expropiaciones particularmente para un proyecto que se está empujando en discusión, que es el compromiso de ampliar la ruta 27, la ruta hacia Caldera, que es una APP existente, pero que el clamor es para ampliarlo, y esa negociación, como se ha conocido, está avanzando para que así sea, algo que es complejo también. Se estima que esa negociación puede tomar al menos 2 años. En proyectos, y eso yo lo valoro, el país tenía tiempo de no recibir esas ofertas de proyectos de alianza público-privada. Por iniciativa privada se han presentado 2 proyectos importantes, uno que es el tema de la ruta hacia Cartago, y ha sido presentada una iniciativa privada bajo modalidad de alianza público-privada, y también el proyecto de San José Río Frío, eso es decir, la carretera, el otro segmento de la carretera de la ruta 32 de San José hacia Limón, eso en el trayecto, digamos, de San José Río Frío. Ustedes saben que ya la otra parte se está construyendo con la empresa Check de China. Hay otras iniciativas que sabemos de intención de inversionistas para presentar, así como otra de alianza público-privada tiene que ser, o está haciendo, la negociación para la ampliación del puerto, en este caso de Caldera. También bajo APP, los 2 aeropuertos, tanto el Daniel Oduber como el Juan Santamaría, han experimentado recientemente ampliaciones. Entonces hay una cartera de proyectos existentes que bajo esa modalidad se están ampliando, mejorando, otros como estos que he mencionado, que se están presentando esas iniciativas, que va desde diseño para posteriormente sacar los concursos y que sea vía concesión que se generen estos. Mi aproximación es: queremos que esto que está ahí, digamos, en la parrilla de trabajo y salida salga bien, sin descartar que pueda haber otras que se planteen al gobierno. Danilo. Presidente, ¿qué músculo le ha inyectado el MOB al CNC para impulsar varios proyectos? Hay varios en agenda, portafolio, pero ¿qué músculo tiene CNC para tanta cosa que se quiere hacer y urge hacer?
Bueno, la CNC no supera en personal los 60 y tantos funcionarios, de los cuales más de la mitad son administrativos. Entonces, con don Rodolfo Méndez y equipo hemos planteado el cambio en ciertas plazas para reforzar principalmente personal técnico, que tienen que ser contrapartes de alto nivel para las contrapartes de ingeniería o de abogados que llevan adelante estos procesos. Eso lo hemos hecho con don Rodolfo Méndez, pero yo señalaría algo también concreto: el hecho de que se presenten proyectos de iniciativa privada en este año, lo que muestra también es un respaldo y una confianza en lo que el gobierno está haciendo. Hay que recordar que en el último trimestre la inversión pública más que se duplicó en el país, y muchas obras de infraestructura están ya en marcha, desde garantías sociales, la radial en el tema del Lindora, pronto ya se dará el inicio a lo que es la parte de la Rotonda de la Bandera, en fin, hay muchos proyectos de obra pública, la ruta de Cañas hacia Punta Arenas, que están en proceso de ejecución, y eso ha acelerado eso y está generando confianza en la inversión privada. Pero sí había mucho administrativo y faltaba técnico. Correcto, y eso es parte de lo que se está subsanando en este momento. Decíamos, presidente, que un sector que tiene para plantearle muchos retos es el de las obras. ¿Qué deudas tiene este gobierno según el Colegio Federal de Ingenieros? Doña Eliana Aguilar le hace la pregunta. Resolver el financiamiento de la carretera San Carlos, resolver los problemas que se han presentado en el proceso constructivo de la Ruta 32 y del fideicomiso de la Ruta San José-San Ramón. Para esta pregunta, 1 minuto, presidente Alvarado, a partir de ya. En la Ruta San José-San Ramón, este año estamos proyectando iniciar los primeros 5 obras impostergables, que son los principales 5 cuellos de botellas de al menos 17 que se harán en esta parte de la administración. Eso es lo que permitirá hacer el tráfico fluido mientras se formaliza la otra parte de la estructuración con el Banco de Costa Rica para hacer toda la concesión de esta obra. Entonces, durante la administración esperamos que se vea aliviado mucho del tráfico en materia San José-San Ramón. En el caso de San Carlos, como lo ha planteado don Rodolfo y lo hemos visto, el tema de financiamiento será algo que podremos obtener y por eso tenemos una coordinación estrecha con el BID. Hoy lo crítico es la parte técnica, principalmente la parte del río Laguna, porque ahí tenemos un problema en la parte geológica y principalmente el puente, que hace incierto que el trazado de la ruta vaya por ahí. Entonces ese es el problema que se está atendiendo prioritariamente y eventualmente podemos avanzar a la parte del crédito, pero ese digamos que no sería el principal cuello de botella en este momento. Me queda pendiente la de la ruta 32. Sí, que la ruta 32 avanza y se han subsanado muchos de los temas en materia de la parte técnica. Hoy nuestro compromiso es la procura de los aproximadamente o poco más de 60 millones de dólares para las obras complementarias, principalmente el acceso de las comunidades de los 6 cantones. A ver, eso se anunciará una vez que lo tengamos, no es que no hemos trabajado en eso, pero no vamos a adelantar un anuncio de algo que está en proceso o en ciernes. Don Rodolfo y mi persona estamos clarísimos de que necesitamos ese financiamiento y lo estamos procurando. Una vez obtenido, será de anuncio público. Me dice Gloriana que estamos recibiendo muchas preguntas a través del 70030303 y a través del Facebook Live. Cuando yo le veo la cara y la sonrisa de Gloriana leyendo muchos de los mensajes es porque algunos no se pueden leer. Muchos ¿verdad? de ellos. Muchos no se pueden. Muchos no son preguntas tampoco. 11:50 minutos, la pregunta de los oyentes. En el desafío, los oyentes tienen la palabra. Desafío de Noticias Colombia. A propósito del tema que se estaba abordando, también nos pregunta @Kfajardo en el Twitter. Recuerde que usted puede dejar el hashtag Desafío Colombia 2019, el hashtag Presidente en Colombia y también el hashtag Carlos Alvarado. ¿Por qué razón en todo el país se ha reforzado en infraestructura los diferentes centros de atención en salud y por qué Upala, siendo un hospital que está en malas condiciones, si se compara con algunos CAIs que más especialidades tienen? La pregunta es, ¿será que se maneja por política o se olvidan de las necesidades de zonas tan vulnerables como en este caso la frontera norte, presidente? 1 minuto, presidente, ya. Bueno, en el caso concreto de Upala tendría que hacer la consulta específica, sobre todo en este caso al presidente de la Caja, don Román Macaya. Sí tengo muy presente que se está haciendo un reforzamiento y una ampliación muy importante y ampliando las especialidades en el hospital de San Carlos, que es el hospital más grande de esa región. ¿Para qué?
para que la gente no solo de San Carlos, sino de Guatuso, de Upala, de Los Chiles, no tenga que venir muchas veces hasta el Hospital México, por ejemplo, sino que pueda recibir esos servicios más especializados en San Carlos. No obstante, en el caso particular de Upala es una tarea que tendría que llevarme para ver cuál es el estatus específico. Lo que sí tengo presente es que en San Carlos se está haciendo esa mejora en el hospital, que se está más que duplicando su tamaño y se están llevando nuevas especialidades para atender a las personas no solo de San Carlos, sino también de la región norte-norte. Seguimos con preguntas de oyentes, pero también de sectores que hemos invitado para que pregunten al presidente, y vamos de una vez con turismo. Sari Valverde, presidenta de la Cámara de Turismo Canatur. Señor presidente, durante su campaña como candidato usted se manifestó anuente a conformar el Consejo de Competitividad Turística. ¿Para estos próximos años será una de las prioridades? Señor presidente, durante su campaña como... De 2 minutos. En estrecha coordinación con doña María Revelo, llevamos todo lo que es materia turístico. En efecto, eso es un compromiso y pues yo entiendo que hemos hecho la materialización de esos compromisos. Tendría que ver cuál es el estatus. Sé que hay una coordinación estrechísima con el sector turismo para avanzar en muchos temas, por ejemplo, seguridad, que es una de las mayores preocupaciones, otros temas en capacitación de las personas que trabajan en el sector, pero lo llevaré adelante. Quiero ver cuál es el estatus real. Sí decir que este último año logramos más de 62,000 asientos nuevos con 6 líneas nuevas que vienen al país, lo cual ha sido muy oportuno para nuestro sector turismo, y como anunciamos recientemente, en este trimestre el crecimiento turístico ha superado el 7%, lo cual es muy, muy bueno para nuestra economía. Danilo. Presidente, ¿en cuánto tiempo le promete usted a Canatur que está conformado este Consejo de Competitividad? Tengo que ver el estatus real porque, como le digo, son muchas de las cosas que yo tengo en mente y tendría que ver el decreto específico de la conformación del Poder Ejecutivo. ¿A qué le teme? No le temo ¿Por qué no hacerlo ya? Le temo más a lo que podría ser un cocodrilo mal puesto que a eso, le soy sincero. Eso me preocupa mucho y por eso también trabajamos con ellos para coordinar. Hay una comisión interesante en materia de ambiente y esto porque es una preocupación generalizada en el sector. No le temo, lo que quiero es ser preciso. También la vocación periodística lo que me enseña es eso, quiero ser preciso y quiero ver cuál es el estatus del decreto de organización del Poder Ejecutivo, que es el que norma eso, y consultarle a doña María Amalia cuál es el estado de este tema, porque ella es la rectora en esa materia. Señor presidente, bueno, era lógico que los empresarios de turismo le plantearan deudas. Tanta precisión puede ir en contra también del tiempo, y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y bueno, ellos tienen la urgencia de comer y de pagar sus deudas. Ellos esperan ser atendidos en lo que resta de su gobierno. ¿Cuáles son, según Sari Valverde de Canatur, esas deudas? El sector turismo necesita infraestructura, no solo en aeropuertos y en centros fronterizos, sino también necesitamos carreteras, puentes y señalización. Necesitamos un clima de seguridad estable y consecuente. Necesitamos también apoyo a las pymes para poder hacer un mejor desarrollo y poder generar muchísimo más empleo, y buscar apoyo de la banca para poder ayudar con los créditos, principalmente a las pymes. 1 minuto, presidente. Bueno, empezando por la parte final, esto de las pymes y el crédito, casualmente por eso la directriz del día de hoy, para bajar las tasas de interés, y la directriz también procura ampliar el número de créditos, tanto el Banco Nacional como el Banco Costa Rica, a la pequeña y la mediana empresa. Y estamos hablando créditos, por ejemplo, de 5 millones de colones, en el caso del Banco Nacional, esa cartera de ese tipo de créditos, que es un crédito relativamente pequeño, pero es para las pymes, y en el caso del Banco Costa Rica, por su tipo de cartera, aproximadamente en los 15 millones de colones, y ampliar ese acceso. Por eso es que esa directriz está siendo tan importante para el empleo y para el sector. En el tema de la infraestructura, bueno, tenemos una cartera activa y muy boyante en materia de la infraestructura vial, que es conocido tanto en la ruta 32, en la ruta Guanacaste, en las rutas que van hacia Punta Arenas y otros. El BID cantonal está ejecutándose, que son las rutas cantonales en compañía con las municipalidades para mejorar eso. Don Rodolfo Méndez también está trabajando en un programa para más de 500 puentes y mejorarlos en su estado.
Entonces, en materia de infraestructura estamos allí. No solo los 2 aeropuertos se han mejorado, sino los aeródromos. Y se ha entregado el aeródromo en Upala, en Draque, por mencionar solo un par. En Limón se está haciendo la gran inversión al aeropuerto para mejorar el acceso aéreo, mucho vinculado no solo a temas de seguridad y emergencia, sino también al tema turístico. Pero sé que es más lo que se busca, sé que es más lo que se espera. Hemos comprometido más de $1 millón con ICT y seguridad pública para reforzar la seguridad turística, que es una de las preocupaciones, y estamos en eso. Sé que hay una mayor demanda, pero también sé que estamos en el proceso de atender muchos de esos, algunos ya entregados, otros en proceso. Como me gustaría más espacio para los oyentes, Gloriana, pero vamos rápido. De una vez la pregunta del oyente, por favor. Tengo muchas dudas y preguntas al respecto y por eso se la hago, presidente. ¿Siente usted que el PAC lo representa después de tantos cuestionamientos que ha tenido su partido? 1 minuto, presidente. Bueno, yo en materia partidaria no puedo referirme por mi propia condición y prohibición que tengo en materias más de índole partidario, porque es la legislación nuestra. Yo lo que sí puedo decir es que yo represento un deseo que tiene Costa Rica de progresar y de salir adelante. Y entiendo que ese deseo a veces se contrapone con querer complacer a muchas personas en muchos campos. Hoy a mí me toca resolver y hacer cosas, y yo sé que eso incomoda, pero Costa Rica no va a progresar si no cambia ciertas cosas. Yo estoy comprometido con cambiar ciertas cosas. Yo podría pasar aquí los 4 años, como dicen, sorteando la situación y complaciendo y saliendo bien. Ese no es mi trabajo es resolver y cambiar. Tenemos 5 minutos para terminar la entrevista con el presidente, permítame, Evelyn, y vamos a tomar una decisión. Otra pregunta del oyente. Quedan preguntas sueltas de Danilo y Evelyn también. Vamos a aprovechar estos 5 minutos, presidente, lo más concreto que podamos para poder ganar el tiempo. Por favor. Primero usted, Gloriana, una pregunta de oyente. Permítame porque tenía una pregunta por acá. Eric Mora en el Facebook. ¿Cuál es el lugar de la protección del recurso hídrico en la agenda de trabajo de su gobierno? ¿Se impulsará en la Asamblea Legislativa la ley de recurso hídrico con el mismo ímpetu que se impulsó el plan fiscal? Tema importantísimo. El último, esa ley en la administración anterior, en el cuatrienio anterior, lo que se negoció fue aprobado, pero el proyecto, como dicen popularmente, se cayó en la sala constitucional por el procedimiento, porque esto había nacido de una iniciativa popular y luego fue sujeto a negociación. ¿Qué es lo que he planteado tanto a doña Yamilet de la IA, como a don Renato de Agricultura, como a diputadas como Paola Vega, que han trabajado este tema? Es que rescatemos ese proyecto, esa negociación, y que reiniciemos ese tema. Ahora, hay que entender que parte del trabajo nuestro es administrar las temáticas que vamos llevando adelante, pero sí, ciertamente ese es un tema relevante y ahí tenemos un punto que creo yo válido de partida de lo que se negoció, y también hay que decirlo con el diputado Juan Marín de Liberación Nacional, quien descansa en paz, pero que jugó un rol importante para que eso se llevara adelante. Danilo. Presidente Alvarado, usted reconoció en micrófonos de Noticias Colombia haberse equivocado en las declaraciones que dio en su momento sobre aborto terapéutico. ¿En qué más reconoce que se ha equivocado durante este primer año de gobierno? Pues debo haberme equivocado en bastantes cosas. Eso es muy propio de la condición humana. Lo que sí puedo decir, con mis errores y mis defectos y lo que llevo en eso como persona, es que en mí siempre ha estado buscar de lo que yo hago y de mis acciones lo mejor para las personas, principalmente las más humildes. Y yo sé que a veces no se entiende. Y no se entiende ¿por qué? Porque hablamos de cosas que son como la intermediación bancaria, como la reforma fiscal, como los eurobonos, cosas que en lo tangible la gente dice, bueno, ¿y eso a mí qué me ayuda mis arroz y mis frijoles y mis ingresos? Y ahí hay un desencuentro en eso. Pero en nuestras acciones, y particularmente las mías, en mi mente siempre está cómo podemos lograr esto para mejorar al país, y bueno, lo llevamos adelante porque creo que lo que estamos haciendo es para eso. Evelyn. Señor presidente, usted dice que hay cosas que hay que cambiar, y cada presidente que llega al poder dice lo mismo, pero a mí me gustaría saber en lo concreto, y usted como comunicador, que también es como periodista, ¿qué es lo que hay que cambiar para que este país siga adelante? ¿Y qué significa para usted la palabra impunidad? Porque en el sentir de los costarricenses, lo que más critican, una de las cosas que más les duele como sociedad es la impunidad. ¿Qué hay que cambiar?
Bueno, le voy a decir dos cosas que cambiaron ya en estos 12 meses, que no son cosas menores. Una, que resolvimos un problema de casi 2 décadas, que era el tema fiscal. Y eso se cambió en menos de un año. Creo que eso es importante. ¿Y qué le gustaría cambiar? Otra cosa que cambió, que creo que es muy importante, y le doy todo el mérito a los diputados, es el reglamento, porque va a permitir agilizar. ¿Qué hay que cambiar en lo que viene? Uno, la educación pública y la capacitación. No es posible que de los 5 millones de habitantes tengamos 2 millones que mayores de 18 años que no han cumplido la secundaria. Entonces, y eso les cuarta muchas de sus opciones para adelante. Entonces, la educación tenemos que cambiarla profundamente. Otra cosa que tenemos que cambiar, el acceso al crédito en nuestro sistema financiero de bancos. Costa Rica es carísimo para producir por el tema financiero. El acceso al crédito es prohibitivo para muchas personas que quieren producir, y eso hay que cambiarlo. Y hay sectores que en la parte de reforma y eficiencia del Estado, hay sectores como la agricultura, como la manufactura, como comercio, que no tienen una institucionalidad fuerte que los ayude a crecer. Hay sectores que crecen y eso está muy bien y tienen que seguir creciendo, como el sector financiero, el sector de seguros, telecomunicaciones, el sector vinculado con la inversión extranjera, que crece, que tiene las personas que tienen mayores niveles de educación, pero también tiene una institucionalidad muy fuerte que lo acompaña. Eso que tenemos en ese sector tenemos que dotarlo también para los sectores que generan más empleo pero están creciendo menos. Esas 3 cosas, por lo menos en este año, me gustaría que logremos cambiarlas. Y me van a decir, bueno, no es muy ambicioso eso. Bueno, si en un año cambiamos 2 cosas que tenían más de 20 de no haber cambiado, yo creo que esas otras 3 las podemos empezar a cambiar estos 12 meses que vienen. Ya me están haciendo señas desde allá. 2 preguntas finales. Gloriana, usted. Presidente, en reiteradas ocasiones usted ha prometido publicar la norma sobre aborto, la norma técnica sobre aborto terapéutico en este año. ¿Tiene una mayor claridad de cuándo será la fecha en específico y qué ha estado frenando su publicación? Será publicada este año y como lo dice la norma, es una norma técnica, está en el proceso técnico de su elaboración. Una vez que esté, será firmada y pues yo digo este año para tratar de ser preciso en los tiempos, porque sí, ciertamente no tengo la fecha exacta, pero será este año. ¿Y qué lo ha retrasado? El proceso técnico de su elaboración. ¿Eso es una decisión técnica o política, presidente? Tiene de los 2 temas. Cuando esté técnicamente finiquitada, por decir así, yo tomaré la decisión política. Pero usted la apoya, ¿usted apoya el aborto? Sí, perdón, aquí son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que sí yo he pedido con mucha vehemencia. Yo les he pedido a los que comunican y a los que comunicamos que digamos qué es y qué no es. La norma técnica no es aborto libre, no es, y creo que eso lo reconoce ya la gente en el debate, lo ha ido conociendo, es la norma que se implementaría en los casos de riesgo, cuando hay riesgo para la salud y la vida de la mujer en el embarazo, es la norma que se aplica no para que el Estado o alguien tome las decisiones, sino para que tanto la mujer como con el acompañamiento de los profesionales tengan una valoración sobre cómo proceden esos casos. Entonces yo creo que eso, y ese es un vacío que existe en Costa Rica desde el año 1971. Entonces es esa la norma técnica, no es, porque también esto se usa para alimentar otros debates que son de interés de quienes quieren polarizar nuestra sociedad, y ese no es mi interés. Mi interés es cumplir con una deuda pendiente en nuestra normativa desde el año 1971, que es una ley. Esto es para cumplir con una ley de la República. Pero bueno, cuando esté en la parte técnica completa, muy probablemente no, este año se avanzará con esa firma. Terminamos. Danilo, cerramos. Señor presidente, ¿cómo reaccionaría usted si doña Claudia Dobles le dice a usted amor o Carlos, como él se refiere, ella se refiere cotidianamente a usted, el presidente o Carlos o amor? Me gustaría o quiero ser presidenta de Costa Rica. ¿Cómo reaccionaría usted? Pues como he reaccionado en la vida cuando ella adopta una decisión. Digo, nosotros somos pareja y nos apoyamos. Pero creo que eso es algo que más que a mí, eso digamos no tendría más que ver conmigo más que en las cosas del hogar, porque eso es un tema de ella, eso habría que preguntarlo, esas cosas hay que preguntárselos a ella. Yo como esposo, y en los casi 8 años de matrimonio que tenemos y en los más de 21 años que tenemos de conocernos y como dicen y de jalar, pues como pareja lo que he tratado es de ser alguien
que apoye desde su punto de vista, pero entiendo que somos pareja en igualdad. ¿Pero alguna vez se ha imaginado pasándole la banda presidencial? ¿Lo ha soñado? ¿Lo ha...? Yo ahora estoy muy enfocado en lo que yo estoy. Mira que sí, yo trabajo con muchas ganas, y trabajo con mucho ahínco. Incluso celebro, ahora que bromeaban con el tema de las redes sociales, yo celebro que la gente incluso pueda decir cosas de mí en redes sociales, porque dichosamente eso se puede en Costa Rica. Eso se puede en Costa Rica. En otros países, eso no se puede. Es muy peligroso. Dichosamente en Costa Rica no, la gente se puede expresar libremente, puede disentir y puede avanzar una democracia. Yo creo profundamente en esta democracia y su potencial de salir adelante. Siento a veces que nuestra libertad la usamos más para excusarnos o para entretenernos que para tomar nuestro destino en nuestras manos. Yo lo que he hecho es eso, lo que he procurado es tomar nuestro propio destino, el destino de esta nación, y darle un rumbo, pero como las cosas buenas cuestan y son difíciles. Presidente, gracias por haber venido, gracias por el tiempo que nos dedicó. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que le vaya muy bien en los 3 que vienen. Algo que le quede en el tintero. Y a Costa Rica. Y a Costa Rica. No, me recordaba otros tiempos en que me tocaba participar en medios. Trata uno de responderle atinadamente a las personas, pero sí, ciertamente las cosas requieren mucho más espacio para uno poder explicar, pero yo creo que en todo caso es un buen ejercicio para poder darle una devolución a los costarricenses en una serie importante de temas. Y rendir cuentas, que es bien importante. Presidente, muy amable. Gracias a mis compañeros, Buenas a todos tardes. los periodistas y los técnicos que han estado, que participaron hoy en este desafío de Noticias Colombia. Viene el análisis. Ya está Alan Arroyo con los analistas, ya llegó doña Fanny, ya llegó también Calvo, que está por aquí para presentar precisamente ese análisis de lo que ha dicho hoy el presidente. A ustedes, gracias. 12:08 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Estamos en el desafío de Noticias Colombia. Desafío. Ya regresamos. Si tenés el Gen Foodie, prepárate, porque llegó Visa Nights, con un 15% de descuento en restaurantes seleccionados, de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, al pagar con Visa Platinum, Signature e Infinite. Tarjetas únicas como tu ADN. Descubrí los restaurantes participantes en visa.co.cr/inclinada Visa Nights. Aplican términos y condiciones. Visa, donde quieras estar. Este 1 de mayo, Noticias Colombia dará cobertura a la elección del nuevo directorio legislativo. Nuestro equipo periodístico cubrirá cada información desde la Asamblea Legislativa. Tendremos transmisión especial en 98.7 FM y todas nuestras redes sociales. Cobertura total. Y el 2 de mayo, el balance del presidente Carlos Alvarado luego de su primer año de gobierno. Noticias Colombia es información y cobertura. Noticias Colombia es usted. Que no sé cuál es el bendito archivo XML y ocupo pasar mi factura electrónica porque necesito pagar los chunchos. Vean, mi amigo, no se complique. Si apipa con facturas electrónicas, GTI tiene planes prepago, planes asistidos y muchas carajadas más para que usted sea feliz. Yo tomé la decisión correcta y ya facturo con GTI. GTI, factura electrónica, la factura confiable e inteligente. Llámenos al 2105-4400. Las noticias, las canciones, los partidos, los programas, estés donde estés, están en línea y al aire para vos. Descarga gratis las aplicaciones de Radio 2, Columbia Estéreo, 95.5 Jazz, Columbia Deportiva y Radio Columbia. A un toque de tu pantalla, más aplicados que nunca. ¿Sabe cuáles son los regidores de su cantón? No conozco ninguno. No, tampoco. Viera que estoy muy mal informado en ese sentido. Tampoco. Le quedó mal. No. A un año de las elecciones municipales, Noticias Colombia tendrá todo sobre el proceso local más importante del país. Conozca a los candidatos a dirigir su cantón, sus promesas y lo que exigen sus habitantes. Elecciones Municipales 2020. Por Noticias Colombia, porque yo decido en mi cantón. Ahora te toca a vos darle todo lo que tus papás te dieron.
Por eso, protégelos con Colby Asistencia Dorada, que los cubre con servicio de ambulancia, médico y enfermería a domicilio, entre otros. Contratalo por solo $6 adicionales en tu plan postpago. Llámanos al 2211-6566 y devolverles algo de lo mucho que ellos te dieron. Más info en colby.cr. Mae, ¿cuándo cambió de carro? No, es el mismo, solo que mi carro es full guaca. ¿Cómo? ¿Full guaca? Sí, lo llevé a la Guacamaya y le cambié el parabrisas, le hice tune-up completo, le puse los focos de la versión moderna y hasta quedó frenando riquísimo con las pastillas Bosch. Con razón, qué chuzo le quedó. No, y además le instalaron ahí mismo el radio con pantalla. Ah, mae, voy en esas también. Vení a la Guaca y encontrá la gama de repuestos más completa del país de las mejores marcas mundialmente reconocidas al mejor precio. La Guacamaya, confianza y ahorro en cada repuesto. Estamos en el desafío de Noticias Colombia. Hoy, el presidente Alvarado, a un año de su gobierno. Estamos de vuelta. Minutos aquí en Noticias Colombia. Provecho, feliz almuerzo para todos los que están disfrutando ya de este momento del día, como siempre lo hacemos acá en Noticias Colombia. Hoy hemos cambiado, como ustedes lo han escuchado y lo han visto también a través de redes sociales, parte del formato del noticiero. Hemos tenido el noticiero más temprano, el desafío con el presidente, un poquito más de una hora, donde el mandatario contestó las preguntas de periodistas de diferentes sectores económicos y sociales del país y también de los oyentes. Ha sido una dinámica ágil para abordar la mayor cantidad de temas posibles y ahora vamos hasta las 12:25 minutos con el análisis, cómo lo han visto los analistas, el desempeño del presidente, sus respuestas, inclusive cómo se comportó acá en la cabina, sus gestos, parte de lo que vamos a estar analizando en estos últimos minutos ya del desafío Colombia. Me acompañan acá en la cabina Fanny Ramírez, ella es consultora internacional en comunicación política, y también don Daniel Calvo, quien ha sido asesor legislativo, politólogo. Ellos estuvieron acá durante toda la hora del desafío, estuvieron en las instalaciones de Colombia para ver de muy cerca el desempeño del presidente. Fanny, bienvenida acá a Noticias Colombia y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y deseosa de aportar en este análisis de la entrevista con el presidente de este primer año de su administración. Daniel, también bienvenido acá a Noticias Colombia. Muchas gracias, Alan, de verdad deseoso de comentar los elementos que nos ha dejado esta satisfactoria entrevista. Bueno, la primera parte de una serie de análisis que tendremos durante la semana, porque ellos también forman parte del equipo de Noticias Colombia para la cobertura del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa y el 2 de mayo cuando ya el presidente tenga que dar el balance de su gestión, de su primer año ante los diputados. Pero bueno, en términos generales, Fanny y Daniel, comencemos con lo general. ¿Cómo vieron la dinámica y el desempeño del presidente? Luego vamos a ir puntualizando algunos puntos. A nivel de comunicación discursiva, tenemos que decir que el presidente mantiene un discurso bastante positivo, llamando al optimismo a la gente, ¿verdad? Lo que me preocupa es un poco la disonancia entre lo que el costarricense siente y la perspectiva que tiene el presidente. Ahí sí vemos un encuentro bastante dispar de cómo él viene proyectándose como algo muy positivo, incluso dice frases como gobernar es tomar decisiones, somos dueños de nuestro destino, somos capaces, tenemos el potencial para alcanzarlo, pero es difícil tener la verdad o ver la verdad detrás de esas afirmaciones cuando el desempleo es tan alto en el país, ¿verdad? Entonces hay ahí una disonancia entre el discurso presidencial o el discurso que manejó durante la entrevista y la realidad que muchos costarricenses enfrentan. Daniel. El presidente, me parece, muestra estar al tanto realmente de todo lo que están trabajando en las carteras y en la Asamblea Legislativa, pero creo que sigue adoleciendo, como es quizá el principal lunar a lo largo de este primer año, el tema quizá de aterrizar de mejor manera una propuesta concreta en temas de atención al desempleo, es decir, quizá mencionar acciones un poco más específicas o iniciativas de ley concretas, que me parece es lo que cámaras, como hemos podido ver a lo largo de la entrevista, y la ciudadanía demanda. Sí, a mí me llama mucho la atención lo que decía Fanny. El presidente tiene un discurso, pareciera que es como lo que él quiere reflejar ante los ciudadanos, y los ciudadanos son una opinión opuesta. Tenemos que decirlo que en redes sociales los comentarios han sido muchos negativos en contra del presidente,
Pero, Fanny, me hace pensar, no es que el presidente ignore esa realidad de lo que está pasando en el país, sino que es el mensaje, es esa parte de esa comunicación política, tener un mensaje, una narrativa, que es lo que quiere expresar. Sí, en términos de comunicación política es muy importante cuando construimos el mensaje tener claro a quién nos estamos dirigiendo y cuál es la emoción o cuál es el ambiente que está predominando en eso. O sea, eso es como llegar bien vestido a una fiesta, ¿verdad? No podemos ir desentonando en diferentes actividades que hay en particular, ¿verdad? Igual pasa en la comunicación y con el mensaje. Cuando hay un mensaje que es muy distante a la realidad que se vive en la ciudadanía, entonces pareciera que ese optimismo no es tan real o no es tan real contagiar a la población, a los diferentes sectores empresariales y demás, de que realmente sientan esa seguridad con la que el presidente se está dirigiendo en esta entrevista, que por cierto fue un mensaje clave durante toda la entrevista que él mantuvo, ¿verdad? Hablar como la unidad nacional, cómo es importante que todos juntos salgamos adelante, ¿verdad? Él mantuvo muy bien el mensaje clave. Sin embargo, cuando ya se tienen que dar datos que sustenten esos mensajes clave, que es lo que precisamente se trata en comunicación política, pierde un poco de fuerza, ¿verdad? Sí. Es importante el tema del desempleo, que las encuestas así lo determinan, es la principal problemática del país y el principal reto que tiene el gobierno según los ciudadanos. ¿Cómo lo vieron ustedes en esa parte? En el aportar datos, en las soluciones concretas, se les preguntaba por, soluciones para los jóvenes. ¿Cómo analizan ustedes ese tema? Que el mismo presidente ha dicho, es mi principal dolor de cabeza en este momento, es lo que no me deja dormir, decía en otras entrevistas anteriormente. Creo que el presidente lo dejó claro que es una de sus principales prioridades. Inclusive pudimos observar que hizo acento referente a las provincias costeras, ¿verdad? Se centró mucho en el tema de Punta Arenas, por ejemplo, de turismo, de zona pesquera, en el tema Limón, que es donde están las cifras de desempleo quizá más altas. Y fue de a poco intentando decir que es una estrategia distinta para cada una de las zonas territoriales, pero yo creo que también consciente y ligado a lo que Fanny mencionaba anteriormente, él acepta como uno de sus principales errores que no ha podido explicar en sencillo cuáles son esas estrategias para combatir el desempleo, de manera que otros grupos sociales lo puedan entender de una mejor manera y así pues quizá quedar un poco más satisfechos con el mensaje y con las acciones concretas. Sí, Fanny, le falta ese punto, puntualizar, ser más concreto al presidente en esas medidas. Aquí la pregunta es si realmente el gobierno tiene esas soluciones o todavía está buscando esas soluciones. Bueno, yo creo que todavía no, igual que nosotros quedamos con esa interrogante, igual quedan los quienes escucharon esta entrevista, ¿verdad? Detrás de las frases bien construidas, como por ejemplo, ahora como país hay más cosas que nos unen que las que nos separan, ¿verdad? Que fueron frases como muy cargadas de sentido de unidad, ¿verdad? Detrás de esas frases, ¿verdad? Hay todo un tema en la construcción de ese desempleo que es histórico en este momento, que tenemos un 12%, muy por encima de lo que históricamente hemos manejado, del 8 al 10, y si nos vamos a jóvenes y mujeres todavía es más amplio ese desempleo, ¿verdad? Entonces a mí lo que me preocupa desde el punto de vista de comunicación y esa rendición de cuentas que hablaba el presidente Alvarado al inicio de su entrevista, es ese sinsabor que puede quedar en la gente y esa apatía que se puede generar con la clase política al dar un mensaje mucho más optimista, mucho más positivo del que la gente realmente percibe. Y en comunicación política lo que importa es la percepción y no la realidad que nos quieren contar, ¿verdad? Entonces se tiene que partir a construir ese mensaje a partir de la percepción que tiene la ciudadanía. Sí, sobre las frases positivas, por decirlo de esa forma, el presidente las ha venido utilizando en intervenciones con la prensa, en entrevistas y algunos mensajes en diferentes actividades. Inclusive hay una frase que es más lo que nos une que lo que nos separa, de Rodolfo Pisa. O sea, tiene como el sello Pisa, inclusive en la campaña. Fanny, yo le quería preguntar, porque en comunicación todo juega y ahora, aunque somos radio, estamos también a través de redes sociales. ¿Cómo
¿Cómo viste los gestos del presidente? En preguntas quizá incómodas, ¿se vio titubeando? ¿Cómo fue ese manejo de las expresiones? Si analizamos las microexpresiones, porque en comunicación política, cuando hacemos el análisis del lenguaje no verbal, nosotros nos fijamos en lo que son las microexpresiones, es decir, más allá, digamos, de lo aparente, ¿verdad? Si analizamos las microexpresiones, vemos que hay mucha duda en algunos de los planteamientos que verbalmente son muy fuertes, pero que no tanto su cuerpo está diciendo otra cosa cuando él está hablando, ¿verdad? Y entonces ahí sí notamos algunas, sobre todo en el tema de desempleo, que fue cuando se le preguntó eso, que sí notamos cómo maneja una expresión de seguridad, pero sin embargo las microexpresiones, ahí sí vemos una disonancia entre lo que está diciendo y lo que está haciendo su cuerpo. Sí, también yo le noté un mensaje que utilizó mucho a lo largo de la entrevista, en varias preguntas, de que nos salvamos de la crisis, decía él. Si estuviéramos en una crisis la situación sería diferente. Ahora viene el tema de las soluciones o de otras medidas que esté tomando el gobierno. Daniel, este ejercicio que tuvimos acá en Colombia, fue también innovador, no fue una entrevista común donde el presidente tenga más espacio para expresarse, era con tiempos limitados, pero es un buen ejercicio, ¿cree usted, para lo que podamos ver el próximo jueves en el mensaje del 2 de mayo? Totalmente, inclusive ha dejado entrever donde el presidente realizará acentos en su mensaje. Por ejemplo, ha mencionado que el tema del adulto mayor hará un especial énfasis en razón del tema de cómo nuestra población ha venido envejeciendo y las cargas o desafíos que esto representa para el sistema del seguro social. Y yo creo que permite también en el ejercicio de que él acepta que la comunicación ha sido uno de los déficits en su primer año, quizá quienes nos escuchan poder tener un poco más claro cuáles han sido sus principales acciones y cuáles son los principales retos y desafíos para la próxima legislatura que se nos avecina. Fanny, estos ejercicios pueden ser inclusive una práctica, por decirlo así, para el gobierno de lo que veamos el próximo jueves, que es un mensaje mucho más extenso. Nos ha dicho Casa Presidencial cerca de 1 hora y media, 2 horas podría durar ese mensaje ante los diputados, que es un público también diferente, podríamos decirlo de esa forma. Es un público muy diferente, pero yo sí esperaría que para el jueves profundizara un poco más en algunos temas, en reformas que vienen a futuro, como la reforma del empleo público, el tema del gasto público, que también habláramos un poquito más a fondo sobre la dinamización de la economía y que por supuesto tocara el tema con mayor profundidad de cómo va a reactivar el empleo en el país y la seguridad ciudadana, muy importante. Sí, esos son como los ejes en los que debería de centrarse Son desafíos importantes que no se pueden obviar y que en este momento, digamos que tuvimos una buena entrevista, pero que nos hace falta profundizar en esos temas. Y es muy importante, él hablaba del tema de la rendición de cuentas y la transparencia. Es muy importante que estos espacios realmente se fortalezcan más y el gobierno como ente que está a cargo de todos estos procesos, ¿verdad? Como autoridad política, que realmente genere esos espacios para poder comunicar a la ciudadanía, tener una rendición de cuentas más activa, más proactiva de lo que realmente se está haciendo y cómo se está desempeñando. Daniel, esta mañana el sector industrial, por medio de una encuesta, y lo dábamos más temprano en Noticias Colombia, le ponía una calificación de 6.1. Lo comparábamos acá, si estuviera en el colegio, el gobierno, se queda, de hecho, no pasa ni con 65 ni con 70, ¿verdad? Ese es el punto de vista de los industriales. En otros sectores la calificación podría andar por ese mismo rango, una evaluación de este primer año del gobierno. Me parece que es una calificación uniforme y también justificada quizá porque las coyunturas que le ha tocado atravesar al presidente en razón sobre todo de la crisis fiscal que lo obligó a darle continuidad a un proyecto a todas luces impopular como fue la reforma fiscal, pues sin duda le baja seriamente sus acciones. Ahora, el razón del desgaste que el presidente pueda experimentar, creo que lo que tendremos que evaluar para la próxima legislatura es si tendrá el capital suficiente para justamente impulsar reformas como la que Fanny mencionaba del empleo público, darle continuidad, por ejemplo, al proceso de la OCDE y otros temas importantes que yo creo que se encuentran en la agenda legislativa y que también esperamos pues puedan ser delineados de mejor manera en el discurso del próximo jueves.
Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. A las órdenes. Daniel Calvo, politólogo, y también Fanny Ramírez, un gusto tenerla por acá. Muchas gracias por la invitación. Fanny Ramírez, consultora internacional en comunicación política, dos analistas que también van a estar con nosotros en toda la cobertura del 1 y 2 de mayo acá en Colombia. El 1 de mayo, Marcha de los Trabajadores, y también la elección del directorio legislativo, y el 2 de mayo, 3 de la tarde, el discurso del presidente Carlos Alvarado ante los diputados en este primer año de gobierno. Ha sido un gusto estar con ustedes en este desafío político Colombia con el presidente Alvarado. Recuerden que puede repasar la entrevista completa, todo el desafío, a través del Facebook Noticias Colombia. Ahí queda el video para que usted lo repase en cualquier momento. Y por supuesto, 6 de la tarde, un resumen muy completo de lo que ha sido esta jornada con el presidente acá en los estudios de Colombia. Feliz tarde para todos. Continúen con 98.7 FM y atento a las redes sociales. Hasta aquí el desafío de Noticias Colombia. Enseguida, analistas y periodistas de Noticias Colombia evalúan esta rendición de cuentas del presidente Alvarado. Desafío